Bienvenido a tu programa, Dialogando con el Obispo. De corazón a corazón. Conduce Monseñor Rodrigo Aguilar, por la señal de Radio Tepeyac. Comenzamos. Me dice una persona, mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que nos cuide y nos guarde en sus santas llagas. Yo respondo, efectivamente, en la tradición católica, junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Este periodo invita a los fieles a reflexionar, venerar e imitar el amor incondicional, la misericordia y la entrega de Cristo por la humanidad. En este mes de junio es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es una fiesta móvil que se celebra el segundo viernes posterior a la solemnidad del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi este año es el 4 de junio y la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es el 12 de junio. El corazón de Jesús simboliza el amor eterno de Dios. Se le recuerda como un refugio de paz, consuelo y perdón para los creyentes. La devoción al Sagrado Corazón es, además, una devoción querida explícitamente por Jesucristo nuestro Señor, y cuyas raíces se hunden en los orígenes de la Iglesia misma, cuando los primeros cristianos empezaron a meditar sobre las heridas del Señor, particularmente la herida del costado causada por la lanza del soldado romano nos remite al corazón abierto de Jesús. En 1675 Jesús se apareció a Santa Margarita María de Alacoque, a la que le pidió que alentara la devoción a su Sagrado Corazón. Este día el Hijo de Dios le mostró a la joven religiosa francesa su ardiente corazón. Santa Margarita, monja de la Orden de la Visitación de Santa María, compartió lo que había presenciado. Describió que del corazón de Jesús emanaban llamas de amor, que dicho corazón estaba rodeado por una corona de espinas y que de él fluía sangre debido a una laceración. Además, sobre él se alzaba una cruz. Jesús le dijo a Santa Margarita: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio». El Papa Benedicto XVI señalaba que la contemplación del costado traspasado por la lanza, en el que resplandece la ilimitada voluntad salvífica por parte de Dios, no puede considerarse como una forma pasajera de culto o devoción. La adoración del amor de Dios que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado su expresión histórico-devocional sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Asimismo, añadía el Papa Benedicto XVI, la mirada puesta en el costado traspasado del Señor, del que brotan sangre y agua, nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia que de allí proceden y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están comprendidas en el culto al corazón de Jesús. También el Papa Francisco nos manifestó una profunda devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, considerándolo la clave para entender el amor incondicional de Dios y una respuesta a un mundo que parece haber perdido el corazón. Esta devoción fue central en su magisterio y se materializó en los siguientes puntos claves. Su encíclica Dilexit Nos, en octubre del 2024, publicó esta carta encíclica sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Es un texto clave donde el Papa Francisco pide renovar esta devoción para no caer en el sentimentalismo, recordando que en el corazón de Cristo encontramos todo el Evangelio. También es compromiso social. El Papa Francisco enseñó que contemplar el Sagrado Corazón
tiene consecuencias directas en la vida diaria. Nos impulsa a tejer lazos fraternos, a reconocer la dignidad humana, a cuidar el medio ambiente y construir una sociedad más justa. También el Papa Francisco apoyó fuertemente la iniciativa del apostolado de la oración, una red mundial de oración, invitando a los fieles a unirse espiritualmente al corazón de Jesús cada mes para las intenciones del mundo. De manera que los católicos podemos aprovechar junio para conocer mejor el amor de Cristo y demostrarlo con nuestras acciones. Que nuestro cambio de vida sea una respuesta al gran amor de Jesús, quien murió por nosotros y permanece en la Eucaristía para guiarnos hacia la vida eterna. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y que a lo largo del mes de junio realicemos diversas prácticas espirituales, el rezo diario de oraciones, la letanía al Sagrado Corazón de Jesús, la consagración de familias y comunidades a esta devoción. Otra persona me dice, tengo una duda, ¿es pecado escuchar música mundana romántica? Yo respondo, escuchar música romántica mundana, o sea, del mundo, no se considera un pecado en sí mismo. El pecado no radica en el género musical o en la etiqueta de mundana, sino en el contenido del mensaje y en cómo afecta tu relación con Dios y tus valores personales. Los siguientes principios te ayudarán a evaluar si una canción es o no apropiada para tu vida espiritual. Primero, el contenido de la letra. La música que exalta la lujuria, el adulterio, la venganza, o que promueve el sufrimiento y la depresión, puede alejarte de los principios bíblicos y por lo mismo de Dios. En cambio, las canciones que celebran un amor sano, el respeto y la fidelidad suelen ser edificantes. Te ayudan a expresar un valor cristiano que te acerca a Dios y te ayuda a expresar el amor con cariño y nobleza. Otro aspecto, el filtro de la pureza. El principio que nos da San Pablo en Filipenses 4:8 sugiere enfocar la mente y el corazón en todo lo que es verdadero, noble, honorable, justo, puro y amable. Si la canción en su letra y en su melodía te inspira pensamientos y sentimientos sanos, no hay conflicto. Tercero, el efecto en tu espíritu. Si al escuchar o entonar y disfrutar la letra de ciertas canciones experimentas paz, alegría o inspiración romántica hacia tu pareja, es positivo. Si por el contrario despierta pensamientos impuros o te sumerge en la tristeza, es mejor evitarla. Además, el peligro de la idolatría. El romance es un regalo, pero si escuchar determinado tipo de música te lleva a obsesionarte con una relación hasta el punto de desplazar a Dios de tu vida, podría convertirse en un obstáculo espiritual. En definitiva, disfrutar de una melodía romántica es perfectamente lícito siempre que su mensaje no contradiga tus convicciones, guarde tu corazón y tu mente e incluso te ayude a crecer en tu cariño de esposa, de esposo, en la relación familiar. Me pregunta una persona, ¿qué nos puede comentar de la encíclica del Papa León XIV? Yo respondo, el Papa León XIV nos ha regalado a la Iglesia Universal esta hermosa, profunda y comprometedora encíclica que nos ha entregado el pasado lunes 25 de mayo, la cual, como ha sucedido con los últimos papas en su respectiva primera encíclica, se convierte en programática de su pontificado, como sucedió con el Papa Juan Pablo II con la encíclica Redemptor Hominis, el Redentor del Hombre,
En 1979 estableció las líneas maestras de su pontificado, centrando su mensaje en la dignidad de la persona humana, el misterio de la redención de Jesucristo y el papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Luego, el Papa Benedicto XVI, con su encíclica Deus Caritas Est, Dios es Amor, en el año 2005, trata sobre el amor humano y divino, subrayando que la caridad es una expresión fundamental de la misión de la Iglesia. El Papa Francisco, con la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, en el año 2013, nos ofreció un texto singular y único, ya que fue iniciado por el Papa emérito Benedicto XVI y completado y promulgado por el Papa Francisco tras su elección. Así ahora esta primera encíclica del Papa León XIV, que se llama en latín Magnificat Humanitas. Las encíclicas se suelen llamar con las primeras palabras del texto en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia Católica. Magnificat Humanitas significa en español magnífica humanidad y habla acerca de la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Pero inmediatamente el Papa León XIV ubica dos imágenes muy descriptivas: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Esto según el uso que se le dé a la inteligencia artificial. Construir la torre de Babel, como se menciona en el Génesis, al inicio de la humanidad, es con un objetivo de orgullosa pretensión de la humanidad que se olvida de Dios e incluso pretende ser Dios. Los seres humanos deciden construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Quieren así asegurarse estabilidad y poder y sobre todo perpetuarse un nombre. Es el proyecto concebido sin referencia a Dios, con orgullo y con la mentalidad de la humanidad que se basta a sí misma. Este es el enfoque de la inteligencia artificial cuando la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido son ajenas a Dios e incluso con la pretensión de suplir a Dios. El libro de Nehemías, en cambio, ofrece otra imagen opuesta. El profeta Nehemías regresa tras el exilio a Jerusalén y ve la ciudad en ruinas, con las murallas derrumbadas y las puertas quemadas. Pero el profeta ayuna, reza, pide a Dios y organiza a las familias a reconstruir la ciudad, teniendo a Dios en el centro y con espíritu de comunión. Signo de la tecnología y la inteligencia artificial cuando ayuda mediante la comunión al beneficio de la humanidad. El Papa León XIV, inspirado en León XIII y su encíclica Rerum Novarum acerca de las cosas nuevas que tenían lugar a fines del siglo XIX con la industrialización, que sugiere iluminar con un enfoque social en armonía con la fe, así ahora el Papa León XIV habla de los avances de la técnica, la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, que favorezcan la magnífica humanidad con que Dios nos ha dotado para la comunión y el desarrollo, en que nos sumemos no con la pretensión de la torre orgullosa y prepotente de Babel, sino con la aspiración de la reconstrucción de nuestra ciudad, nuestra humanidad. El avance vertiginoso de la tecnología, de la inteligencia artificial, debe ser siempre en armonía con la magnífica humanidad que Dios nos ha concedido. El enfoque es conforme a la doctrina social de la Iglesia. Para ello el Papa León nos recuerda los fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia.
Los seres humanos, varones y mujeres, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Trino y Uno. Por lo mismo, debemos vivir y crecer a imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la igual dignidad de todos los seres humanos y el altísimo valor de los derechos humanos, el principio del bien común, del destino universal de los bienes, el principio de subsidiariedad, según el cual una estructura superior, una estructura social de orden superior, no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. También con el principio de solidaridad que se manifiesta en la distribución de bienes, en la remuneración del trabajo, supone el esfuerzo en favor de un orden social más justo, donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada, con el principio de la justicia social en que cada persona, familia y asociación alcance lo que le es debido, con opción preferencial por los pobres, superando la cultura del descarte de personas y grupos. El Papa León XIV nos recuerda lo que había dicho San Pablo VI: los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados de un auténtico progreso social y moral, se vuelven, en definitiva, contra el hombre. El Papa León no pretende ofrecer un tratado sobre la inteligencia artificial, pero sí nos recuerda el primado de la persona, de manera que la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, guíe las innovaciones técnicas y establezca con su responsabilidad su uso y sus límites. Es sorprendente el beneficio del uso de la inteligencia artificial que facilita tareas complejas, pero un robot que supla al ser humano carece de compasión, de misericordia, de perdón, de apertura a la esperanza de cambio en la persona. No podemos considerar a la inteligencia artificial como moralmente neutra. El criterio de juicio queda establecido por los creadores de la máquina o el robot que selecciona. La inteligencia artificial tiende a definir que todo lo que representa un límite, por ejemplo, incapacidad, enfermedad, ancianidad, sufrimiento, vulnerabilidad, tiende a ser visto como un defecto por corregir. Nuestra mentalidad debe ser, por el contrario, que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. De esta manera, una enfermedad, una incapacidad, nos puede hacer más pacientes, más amables, más compasivos, más generosos, más serviciales. Las situaciones de mucha tragedia, por ejemplo, la vivencia de Viktor Frankl en los campos de exterminio nazis, lo llevó a conocer más las posibilidades del ser humano desde la suma postración. Así dijo: el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. El Papa León nos motiva a custodiar lo humano en la transformación mediante la verdad, el trabajo y la libertad. El Papa León es consciente de una notable ceguera espiritual y cultural que nos puede llevar a ignorar los errores y fracasos del pasado. Las guerras no solo con los armamentos terribles actuales, sino también en el terreno económico, financiero e informático.
Pero no debemos caer en el pesimismo y el derrotismo. Estamos llamados a creer en la fuerza del reino de Dios, que se desarrolla a partir de la pequeñez de un grano de mostaza, pero crece y ofrece anidar las aves. Incluso en las noches más oscuras, el Señor suscita hombres y mujeres capaces de no resignarse y de perseverar en el bien. Los cristianos ven las tinieblas y las llaman por su nombre, pero no se quedan paralizados contemplándolas. Conocen la luz y saben que las tinieblas no la recibieron y no pueden vencerla. Esto ha sucedido en muchos momentos y lugares de la historia humana, en diversos pueblos y naciones de la tierra. Recordando el Papa León XIV a John Ronald Reuel Tolkien y la serie de El Señor de los Anillos, nos dice: no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. La civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces que hacen frente a la deshumanización. Con el criterio de asumir nuestra responsabilidad personal y comunitaria, acojamos los criterios que nos ofrece el Papa León XIV. Primero, desarmar la guerra que se esconde en las palabras y las imágenes. Segundo, construir la paz con la verdad, la justicia, el amor, la libertad. Tercero, asumir la mirada y la condición de las víctimas, de los pobres, de los postrados, de los últimos. Cuarto, cultivar un sano realismo, superando la resignación y recuperando la esperanza de alcanzar y ofrecer pequeñas o grandes aportaciones. Quinto, ejercitar el diálogo, la cooperación, la valoración de lo que han hecho y siguen haciendo otras personas y sumarnos en la tarea. Me dice una persona: he visto que en la iglesia de Guadalupe hay adoraciones con música bastante fuerte, con canto y baile. ¿Eso está permitido? ¿No nos estamos pareciendo a las iglesias evangélicas? Yo respondo: dentro de la Iglesia Católica hay diversos grupos con manifestaciones diferentes en su forma de orar y de participar en la hora santa y en la Eucaristía. Los grupos carismáticos suelen ser muy festivos en sus formas de participar. Para ellos es normal, sin que sea una exigencia, que esa sea la mejor forma de oración y alabanza a Dios. También en los pueblos originarios se tiene la llamada danza ritual, que no es un baile, sino una forma de alabar a Dios, acompañando la oración y el canto con un movimiento de los pies, incluyendo algunos instrumentos musicales, por ejemplo el violín, el tambor, la maraca, pero en una forma discreta y que ayuda a sostener la petición de perdón de los pecados, la acción de gracias por los beneficios divinos, la ofrenda a Dios de la propia vida y de la vida de las familias y grupos. Pero al compararnos y juzgar a otros, podemos despreciar y condenar las devociones ajenas. Si algo de lo que otros realicen te ofende, no los desprecies sin más. Acepta que la mentalidad y la forma de orar puede variar entre un grupo y otro. Que sepamos reconocer que la forma de oración de otras personas, muy diferente a la que nosotros tengamos como adecuada, también les lleva a Dios, a pedir perdón, a dar gracias por los beneficios, a alabar a Dios siempre bueno y amoroso con todos sus hijos. Me dice una señora: señor obispo, buenas noches, ore mucho por las mamás con hijos especiales. Vivimos en un mundo muy agotador. Yo he querido servir a mi parroquia, pero mi niño me requiere 24 por 24. Yo respondo:
Cuando hay hijos especiales por determinadas carencias o fragilidades, con frecuencia lo experimenta con más dolor y ansiedad la mamá, como que los 9 meses de embarazo y luego el amamantamiento dan ese profundo vínculo materno para la dedicación al hijo o hija, especialmente cuando tiene limitaciones peculiares que estresan y ocupan gran parte del día. En tu caso, confiesas que tu niño te requiere 24 horas cada día, o sea, todo el día. No desesperes. Dale mucho amor, paciencia, cariño. Esa dedicación, haz la oración. Mientras atiendes a tu hijo o hija, dialoga con Dios. Pídele que te ilumine, te sostenga, te dé descanso para continuar ese oblativo gesto al dedicar prácticamente todo el día a atenderlo. Y atiende a tu bebé en nombre de Dios. Que seas instrumento de Dios que le da cariño a tu bebé. También ofrece a Dios esas acciones y gestos de atención a tu hijo, como ofrenda por los pecadores para que se conviertan, como ofrenda por los que se cansan de buscar la conversión y la mejoría en su vida, como ofrenda grata a Dios por tantas personas que se encuentran solas, desamparadas. Ofrece toda esa atención a tu hijo o hija, encomendando a Dios los trabajos y servicios pastorales de tu parroquia, en los que no participas como quisieras, pero lo puedes hacer uniéndote espiritualmente desde tu casa. Y cuando visites personas que pasan día y noche en una cama, en un sofá, en una silla de ruedas, anímales a que ofrezcan su vida con gestos de fe, de esperanza, de amor a Dios. Tú les ayudas y esas personas te ayudan a ti. Ahora que la tecnología nos ofrece muchas oportunidades para disfrutar la vida, también nos ofrece modos de oración, música grabada, testimonios de otras personas que le encuentran sentido a su vida desde una situación de encierro, de parálisis corporal, pero no espiritual. No te fastidies por el tiempo dedicado a tu hijo y que te impide dar tiempo para determinados servicios. Ofrece ese tiempo como gesto de unión con Dios y con la comunidad de personas que hacen el bien en variados servicios. Otra persona me dice: tengo una pregunta. En nuestra diócesis de San Cristóbal, ¿está ordenado que los jueves, además de hora santa, también se debe hacer celebración? Porque yo pensaba que jueves solo era para hora santa. Yo te respondo, el jueves es eucarístico en toda la iglesia, básicamente por 2 razones. La primera es que el jueves santo da inicio a la celebración del misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Fue la noche del jueves santo que Jesús celebró con sus discípulos la última cena. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De igual manera, después de cenar, Jesús tomó la copa de vino y expresó: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre que será derramada para el perdón de los pecados. De esta manera Jesús quiso perpetuar su presencia entre nosotros de manera sacramental. Segunda razón por la que el jueves es eucarístico se debe a las apariciones de Jesús en su advocación del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque en el año 1673. Mientras ella estaba en adoración frente al Santísimo Sacramento, tuvo el privilegio de recibir la primera aparición de Jesús. Nuestro Señor le pidió que todas las noches de jueves lo acompañara para rezar la plegaria que él hizo al Padre antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Más adelante la Iglesia decidió extender la exposición del Santísimo Sacramento a todo un día, desde el amanecer hasta el anochecer, así como realizarla cada jueves en todos los templos. Fue de esta manera que se consolidó la costumbre de hacer los jueves eucarísticos. Así que de manera especial en este día de la semana se realizan las llamadas horas santas.
En ella se expone el Santísimo Sacramento del altar y se adora a Jesús presente en la Eucaristía en cuerpo, sangre y divinidad. El jueves es eucarístico por estas dos importantes razones, pero la hora santa no suprime la celebración de la Eucaristía. Se pueden celebrar ambas en diferentes momentos del día, o incluso una tras otra, ya sea una Eucaristía que se prolongue en una hora santa, o una hora santa que prepare a una Eucaristía. Me pregunta otra persona, ¿una señora se puede bautizar y hacer la primera comunión aunque ya tengan hijos? Yo respondo, en cualquier situación que viva la persona, por ejemplo, esta señora a la que te refieres, puede recibir el bautismo y vivir en comunión plena con Dios. Con el bautismo se borran todos los pecados anteriores, pero también la persona se compromete a vivir como Dios lo dispone, conforme a la doctrina de la Iglesia Católica. Si esta persona tiene un hijo o varios y está casada, conviene que todos dialoguen y revisen si están dispuestos a enderezar su vida según Dios lo dispone, con los sacramentos que les hagan falta, que pueden ser todos: bautismo, confirmación, primera comunión, sacramento del matrimonio. Esta opción personal puede involucrar a toda la familia, si en la familia están de acuerdo en ese cambio de vida. Si solo la señora quisiera decidirse por Cristo y la comunidad de la Iglesia Católica, debe revisar las posturas de los demás miembros de la familia. Es algo muy delicado, pero también puede ser apasionante, que la señora no solo se decida a cambiar de vida entrando plenamente a la Iglesia Católica, sino que incluya al esposo y los hijos. Para esto se requiere mucho diálogo, mucha oración. Nos toca a la Iglesia apoyar y ayudar en este tipo de casos sin presionar, sí, con bondad y paciencia, sabiendo que decidirnos por Cristo traerá muchos rechazos y también muchos gozos. Me dice otra persona, muchas veces tengo vergüenza o miedo de decir mis pecados. Yo respondo, tú y yo todos tenemos vergüenza o miedo de decir nuestros pecados, porque son cosas o hechos que nos duelen, nos sonrojan. También podemos tener miedo de que el sacerdote ya no nos vaya a tratar bien después. Te diré que cuando yo confieso a una persona a la que le han dolido mucho sus pecados, luego la incluyo en mi oración para que vaya creciendo en su conversión y testimonio de vida cristiana madura. Uno de los momentos de más humildad y más confianza en Dios misericordioso es decir los propios pecados al sacerdote. Se convierte en uno de los momentos de más gratitud y gozo, porque Dios no deja de perdonar nuestros pecados. Ciertamente se requiere que nos arrepintamos de ellos. Una confesión bien hecha nos reconcilia con Dios y con la comunidad de la Iglesia, empezando por la familia, luego los amigos, los compañeros de trabajo, de estudio. La confesión nos libera, nos ofrece un nuevo comienzo en nuestra vida cristiana. Recordemos lo que dice Jesús: no necesitan de médico los que están sanos, sino los enfermos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 9:12 y 11:28. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 tiene 3 parábolas que Jesús nos ha dejado como testimonio de misericordia. La parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y sobre todo la parábola del hijo pródigo. Como el hijo pródigo nos perdemos, malgastamos lo que Dios nos ha dado con tanta generosidad, pero Dios misericordioso nos espera con un anhelo infinito de que regresemos a casa. Y cuando regresamos no nos regaña de manera enfadada, sino que nos abraza amorosamente y hace fiesta porque nos hemos animado a volver a Él. Dios nos acepta siempre, nos perdona todos los pecados.
Jesús sufre la pasión y muere en la cruz para clavar ahí nuestros pecados, para borrarlos, para reanimarnos a cambiar de vida, para volver a Dios agradecidos. Y otra persona pregunta algo semejante: ¿y por qué tengo que confesarme con un sacerdote? ¿También él es pecador? Y yo respondo: así es, también el sacerdote es pecador, y él mismo igualmente debe acudir a otro sacerdote para confesarse. La confesión es un sacramento establecido por Jesús cuando dijo: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Juan 20:23. Jesús dijo esto a los apóstoles. La Iglesia encomienda esto a todos los sacerdotes. En realidad, no nos confesamos simplemente ante un sacerdote, sino ante Dios, que se hace presente en la persona del sacerdote, porque el sacerdote, es solo un instrumento de Dios. También el sacerdote representa a la Iglesia, a la que debilitamos con nuestros pecados. Pero si nos confesamos, entonces experimentamos el gozo y la liberación del perdón de los pecados. Restablecemos la relación con Dios y con los demás, con la Iglesia. Hay quienes piensan arreglar su vida directamente y a solas con Dios. Esto es algo cómodo y mañoso. Dios quiere que sea de otra manera. Quiere que confesemos nuestros pecados cara a cara y con precisión, no de forma vaga, al sacerdote. Si te tocara con un sacerdote brusco o enojón, pide a Dios por él y no desmayes en buscar otro que te sepa escuchar y conceder el perdón de Dios. Otra persona me dice: disculpe, acaba de hablar sobre la gracia. ¿Ese don de Dios todos lo tenemos o hay que recibirlo mediante alguna oración? Yo respondo: decía el Papa Benedicto XVI, la gracia es ser contemplado por Dios, ser tocado por su amor. La gracia no es un objeto, sino la comunicación de sí mismo que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hace a los seres humanos. La gracia de Dios nos introduce en la vida interior del Dios Trinitario, en el intercambio de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos capacita para vivir en el amor de Dios y para obrar a partir de ese amor. La gracia nos convierte en hijos de Dios, en amigos, discípulos y misioneros de Jesús, con la fuerza y el gozo del Espíritu Santo. Recibimos la gracia a partir del bautismo y con los demás sacramentos. Nos otorga una inclinación interior permanente al bien. La gracia nos ayuda a conocer y hacer todo lo que nos conduce a Dios Trino y Uno y a los demás en nombre de Dios. Los carismas son fuerzas especiales que Dios concede según la vocación de las personas. Por ejemplo, a los casados, a los sacerdotes, a las personas de la vida consagrada, a los diáconos permanentes, a los catequistas, a las vírgenes consagradas, etc. La gracia de Dios viene a nuestro encuentro y se nos ofrece libremente sin presionarnos. No se impone por la fuerza, pero nos sostiene en los momentos difíciles, nos consuela, nos envía para ser más eficaces en nuestra palabra y servicio donde quiera que vivamos y actuemos. La gracia de Dios nos lleva a ser más agradecidos y más fecundos, no estando tan pendientes egoístamente de nosotros mismos, sino para ser fieles a lo que Dios nos sugiere y envía. Dice el documento de Aparecida, en el número 360, se vive mucho mejor cuando tenemos libertad interior para darlo todo. Dice San Francisco de Sales, mi pasado no me preocupa, pertenece a la misericordia divina. Mi futuro no me preocupa todavía, pertenece a la providencia divina. Lo que me preocupa y me exige es el hoy,
que pertenece a la gracia de Dios y a la entrega de mi corazón, de mi buena voluntad. También dice San Ignacio de Loyola: confía en Dios como si el éxito de las cosas dependiese únicamente de Él y en nada de ti. Y con todo, aplícate enteramente a ellas como si Dios no fuera a hacer nada y tú todo. Dice San Óscar Arnulfo Romero: un criterio para saber si Dios está cerca de nosotros: aquel que se preocupa del hambriento, del pobre, del torturado, tiene cerca a Dios. Acabo de leer un artículo de Eileen Fessler en Catholic Link que me parece interesante para escucharlo, meditarlo. ¿Qué le diría Santa Teresita a alguien obsesionado con hacer todo bien? Y da 5 consejos para vencer la trampa de la perfección. Dice: vivimos en una época de rendimientos exhaustivos. La presión por hacerlo todo bien, en el trabajo, en la familia e incluso en la vida espiritual, se ha convertido en una carga silenciosa que agota el alma. Cuando la fe se transforma en una lista de tareas perfectas, aparece la culpa, el cansancio y, paradójicamente, una profunda desconexión con lo divino. ¿Qué le diría Santa Teresita del Niño Jesús a alguien que hoy se siente atrapado en esa obsesión por la perfección? Primero, el descubrimiento del caminito, aceptar la pequeñez. Teresita no fue una santa de grandes proezas externas, sino la doctora de la humildad. En la historia de un alma nos confiesa una verdad liberadora: agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Para quien busca la perfección absoluta, estas palabras son un bálsamo al alma. Teresita nos enseña que la santidad no consiste en no tener defectos, sino en la confianza total de presentarse ante Dios con las manos vacías. La obsesión por hacerlo todo bien nace a menudo de una visión pelagiana, la creencia de que llegamos al cielo por nuestro propio esfuerzo heroico. Teresita no nos enseña lo que debemos hacer, sino a reconocer lo que Dios ya está haciendo y a responder a esa acción divina. El hecho de vivir comparándonos constantemente en un mundo de redes sociales de perfección produce un agotamiento que no es sano. No es la manera en la que Dios nos mira, ni tampoco es lo que Él nos pide. Teresita rompe este esquema. Ella propone un caminito corto y recto, diseñado precisamente para los que se sienten pequeños e incapaces de subir la empinada escalera de la perfección. Segundo, el gesto del niño, el abandono sobre el esfuerzo. En una exhortación apostólica del Papa Francisco, es la confianza, nos pide que nos imaginemos a un niño que está en su cuna y extiende los brazos hacia sus padres. El niño no puede salir de la cama por sí solo, pero ese gesto de estirar los brazos es su manera de consentir para ser levantado. Este es el corazón del mensaje de Teresita. Dios no necesita que seamos gigantes espirituales, solo necesita que le dejemos ser Dios en nosotros. Cuando nos obsesionamos con el resultado, la casa perfecta, la oración sin distracciones, el carácter impecable, quitamos la mirada de Dios para ponerla en nuestro propio yo. Teresita nos invita al santo abandono. La confianza es la que nos libera del temor y nos permite poner en manos de Dios lo que solo Él puede hacer. Son palabras del Papa Francisco. Tercero, la caridad en lo ordinario, el brillo de lo invisible. A menudo pensamos que para agradar a Dios debemos hacer cosas extraordinarias o debemos ser cristianos sin defectos. Sin embargo, Teresita encontraba la plenitud en lo simple de la vida. Por ejemplo,
prefiriendo el humilde servicio de acompañar a una hermana enferma y de carácter difícil en una fría tarde de invierno, antes que cualquier fiesta mundana. Lo que Dios ve no es la magnitud de la obra, sino la intención y el amor con que se realiza. En un mundo que premia el éxito visible, Teresita nos asegura que Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. Un gesto genuino de paciencia en medio del agotamiento cotidiano tiene más peso ante la mirada divina que 1000 metas cumplidas por orgullo. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor. Cuarto, todo es gracia. Vivir desde la gratitud. La obsesión por la perfección nos vuelve rígidos y amargos cuando fallamos. En cambio, saber que todo es gracia nos hace vivir en constante gratitud. El pecado y la imperfección humana son inmensos, pero como nos recuerda el Santo Padre, el amor misericordioso del Redentor es infinito. Al final del día, la propuesta de Teresita es un cambio de perspectiva, dejar de apoyarnos en nuestros propios méritos, que como ella decía no tenemos ninguno, para apoyarnos en aquel que es la santidad misma. Este enfoque no nos hace pasivos, sino que libera nuestras energías para amar mejor a los demás. Al quitarnos la presión de ser perfectos, recuperamos la alegría de ser hijos muy amados del Padre. Quinto, un regalo para el mundo. Teresita nos diría hoy, suelta la necesidad de controlarlo todo, suelta la culpa por no ser quien crees que debería ser. Haz de tu vida un regalo, no un examen. La confianza hace brotar las rosas incluso en el terreno árido de nuestras debilidades. Porque en última instancia, como Teresita descubrió en sus últimos días de sufrimiento, solo cuento ya con el amor. Y ese amor es lo único que realmente importa. Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre las madres, las religiosas y las monjas? Yo respondo, en la Iglesia Católica toda monja es una religiosa, pero no toda religiosa es una monja. La diferencia técnica radica en su estilo de vida y su misión. Las monjas, llamadas de vida contemplativa, viven en clausura, o sea, dentro de un monasterio o convento, y rara vez salen de él. Su misión, su vocación se centra en la oración, la contemplación y el trabajo manual dentro de la comunidad. Oran por las necesidades del mundo desde el aislamiento. Por otra parte, las religiosas o hermanas de vida llamada activa viven en sus comunidades o conventos, pero están integradas en la sociedad. Su misión es apostólica, salen a la calle para realizar obras de caridad y servicios, como dar clases, trabajar en hospitales, misiones o asilos, por ejemplo. Ambas comparten el mismo nivel de consagración a Dios, ya que realizan los votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. En el lenguaje diario es común dirigirse a ambas, religiosas o monjas, como hermana o como madre. Otra persona me dice, esa parábola que dijo Cristo de que nadie es profeta en su tierra, ¿nos puede pasar en nuestra vida en cuestión de negocios y en la vida familiar? ¿Y cómo tomarlo? Yo respondo, la frase proviene efectivamente de un pasaje en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 24. San Lucas está presentando el inicio de la misión pública de Jesús, quien va a Nazaret, pueblecito donde ha crecido. Entra en la sinagoga y es muy aceptado, incluso cuando ante sus parientes y paisanos se apropia un texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Luego Jesús dijo: esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y San Lucas menciona la reacción de los presentes. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Sin embargo, enseguida hay un cambio de actitud y de perspectiva, como San Lucas añade. Pero se preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo: con seguridad ustedes me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaúm. Y continuó: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y según nos dice San Lucas, Jesús menciona dos casos de profetas, Elías y Eliseo, que no favorecieron a sus paisanos y sí a personas extranjeras. Viene luego una reacción desconcertante de los presentes que antes habían aclamado favorablemente a Jesús. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la parte más alta de la montaña sobre la que estaba edificada su ciudad, con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue. Jesús no fue el único profeta rechazado por su pueblo, precisamente por sus paisanos, pero San Lucas narra los hechos, parecería que con una intención concreta, de presentar a Jesús como evangelizador fracasado. Con el cardenal Carlo Maria Martini, de venerada memoria, nos podemos preguntar: ¿por qué Lucas comenzó así la presentación de la vida pública de Jesús? Jesús se va derrotado, echado de ahí, no escuchado, no grato. Podemos también imaginarnos la amargura, por ejemplo, de María su madre, al ver que su hijo no ha tenido éxito. La amargura de sus amigos, de sus admiradores, que no comprenden qué ha sucedido, que temen lo que pueda suceder, que creen terminadas las esperanzas que habían alimentado. Sigue diciendo el cardenal Martini: Jesús aparece aquí como el evangelizador dotado de absoluta libertad de espíritu, de una libertad tan profunda que mira el misterio de Dios y todo el mundo. Esta libertad le da desde el principio una estatura profética muy superior a la de un pequeño predicador de pueblo, la estatura de quien se lleva a sí mismo y su libertad por el mundo porque tiene ante sí los horizontes de Dios. Evangelizar entonces no es hablar con palabras cómodas y que vayan a ser aceptadas, no es buscar éxito inmediato, sino ser fiel a la misión que Dios encomienda al estilo de Jesús. Me pregunta otra persona: ¿qué consejo le daría a alguien que está buscando fortalecer su vida espiritual en el mundo actual? Yo respondo: la vida espiritual es un regalo de Dios, pero también es una respuesta humana a la acción de Dios. De hecho, Dios nos precede, también nos acompaña y sostiene, no estamos solos. La vida espiritual son las formas de devoción en la Iglesia, siguiendo las sugerencias que nos da el Espíritu Santo para ser fieles seguidores, testigos y misioneros de Jesucristo y su Evangelio. Las prácticas de vida espiritual se han multiplicado conforme valoramos personas en épocas y lugares concretos que deciden cultivar la vida del Espíritu. Por eso se habla, por ejemplo, de la espiritualidad benedictina, franciscana o dominicana, con los testimonios de personas como San Benito, San Francisco de Asís o Santo Domingo de Guzmán, que respondieron a las sugerencias o mociones del Espíritu Santo,
formando una comunidad de personas que anhelaban seguir ese estilo de vida. No pretendamos comparar y juzgar qué espiritualidad sea superior, sino qué espiritualidad responda a las propias vivencias, situaciones personales y de nuestro entorno. Los santos son personas inflamadas por el Espíritu Santo, mantienen vivo el fuego de Dios en la iglesia para renovación de comunidades, pueblos y épocas. Los santos, varones o mujeres, han sido personas orantes, fervientes, que nos contagian positivamente. Hay que aprender de ellos. No se trata de adorar a los santos, sino de aprender de ellos cómo se han dejado guiar por el Espíritu Santo para vivir a Jesús y su Evangelio en circunstancias concretas. De hecho, todas las personas que están en el cielo son santos, que están con Dios Trino y Uno, e interceden ante Dios por nosotros. Ahí pueden estar los que el Papa Francisco decía, los santos de la puerta de al lado, o sea, personas piadosas, de testimonio admirable y motivador, con quienes hemos convivido y que nos contagiaban positivamente con su estilo de vida y oración, y que al estar ahora con Dios en el cielo, interceden ante Dios por nosotros. Algunas sugerencias. Conviene acostumbrarnos a un cierto horario de oración personal en el cual dejemos otros pendientes y lo importante sea estar con Dios, escuchándolo y hablándole. Él nos escucha y nos habla. Puede ayudar la lectura meditada de la palabra de Dios, por ejemplo, la de cada día para la Eucaristía. Es muy saludable incluir diariamente el rezo del rosario. Buen número de personas procuran rezar diariamente todos los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Lleva poco más de una hora, que se puede ir desarrollando en etapas a lo largo del día. Conviene privilegiar en un momento del día el examen de conciencia, especialmente hacia el final del día o también al mediodía, a dar gracias a Dios por sus beneficios, todo aquello que nos haga decir gracias. Segundo, también reconocer todo aquello que nos haga pedir perdón, con arrepentimiento del mal que hemos hecho o del bien que hemos dejado de hacer. Y tercero, renovar la fe y la esperanza en un siguiente momento o día en que procederemos mejor, pues contamos con la gracia de Dios que nos sostiene, que el Espíritu nos seguirá iluminando, sugiriendo, sosteniendo, para mantenernos fieles en el seguimiento y testimonio de Jesucristo. Además de los momentos diarios, también conviene incluir momentos y aspectos semanales, por ejemplo, la Eucaristía dominical o festiva, también servicios concretos a otras personas. Lo mismo cuidemos cada mes, al menos una mañana o una tarde, para lectura espiritual, oración, revisión de vida, de propósitos. Que el crecimiento de la vida espiritual nos vaya llevando a una mayor sensibilidad de cómo Dios va actuando en nuestro interior y en nuestras obras. No significa que todo vaya siendo hermoso, esplendoroso. Pudiera haber experiencias dolorosas e incluso negativas, hasta de pecado. Lo importante es advertir qué nos dice nuestra vida delante de Dios para rectificar lo negativo, para consolidar lo positivo, para conocernos mejor y crecer en el seguimiento y testimonio de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, contando con el testimonio y compañía de los santos de la propia devoción y que son aliento para la propia vida. Otra persona comenta: hemos recibido un espíritu de valientes y no de cobardes. Que ese espíritu nos mantenga fieles y llenos de vida nueva. Yo respondo, la frase que menciona se inspira en una carta de San Pablo, la segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de amor y de buen juicio. En esta carta San Pablo se dirige a su discípulo y colaborador Timoteo y le recomienda que no se deje vencer por la timidez o cobardía, sino por la valentía o fortaleza.
Tal vez Pablo ve en Timoteo alguna actitud de timidez o cobardía y por eso le recomienda que para ser fiel a Dios, más actúe con valentía, fortaleza, con amor y buen juicio. Esto que posiblemente Pablo advierte en Timoteo, también pudiera pasarnos, que la timidez, el miedo a fallar, a no ser aceptado, nos paralice y nos impida actuar. Timoteo es exhortado a avivar el fuego del don de Dios. Pablo, animando a Timoteo, nos motiva a que superemos la timidez, el miedo a actuar, que no nos fijemos demasiado en nosotros mismos y en nuestras limitaciones, sino que nos atrevamos a mirar a Dios y confiemos en la misión que Él nos encomienda. Si Dios nos encarga algo, no dudemos en que tendremos las gracias necesarias para cumplir la voluntad de Dios. Esto fue todo por hoy. Y recuerda, el próximo lunes tienes una cita con tu programa Dialogando con el Obispo, de corazón a corazón.